Bien chicos y chicas de Arte Digital, bienvenidos a la primera cápsula de este ramo que les permite introducirse a los dos softwares de mayor uso dentro del mercado laboral en lo que se trata de edición de imagen. En este caso y en este ramo vamos a trabajar o vamos a aprender a utilizar ambas herramientas, potentes herramientas, para poder aprender a editar imágenes y prepararlas para lo que es la animación. ¿Ok? Eh, Recordándoles la primera clase que tuvimos, y le hice un comentario con respecto a comparar ambos software, ya sea Illustrator con Photoshop, y les pedí por favor que no cometieran ese error porque ninguna de estas dos plataformas, estos dos software, tienen similitud o tienen una comparación, ya que la finalidad del trabajo y el proceso de trabajo es totalmente diferente del uno al otro. Hay una diametral diferencia y una abismante diferencia entre el trabajo vectorial con el trabajo de bitmap. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia y por qué hay tanto uso del software Illustrator dentro de lo que es el diseño y la animación. También cómo se usa el Photoshop para lo que es retoque digital, tanto para diseño y animación. Entonces, como primera cápsula vamos a hacer un approach de lo que vamos a ver dentro de este ramo y lo que vamos a querer dominar con ciertos ejercicios que vamos a hacer, bueno, por lo visto en una primera etapa por televideo, y ya si Dios quiere más adelante vamos a ver cómo cambia la situación y vamos a retomar ya lo que es las clases normales presenciales, si Dios quiere. Pero bien, hay que hacer las cosas ya y partamos. Vamos a partir echándole mano un poco a lo que es el concepto de Illustrator y el trabajo vectorial. ¿Qué significa esto y cuáles son los resultados al momento de trabajar en una plataforma vectorial? Es simple, el manejo de elementos gráficos recalculables que genera la fórmula del vector, cosa que no domina o que no maneja de cierta manera Photoshop, que trabaja con lo que son los mapas de bit. ¿Ya? Más adelante les voy a dar un ejemplo gráfico del caso de ambas construcciones de imagen, y vamos a ver por qué una es más poderosa que otra dentro de su ámbito. ¿Ya? Uno no es mejor que lo otro, sino que son compatibles y son combinables los resultados y los usos de estas dos plataformas y herramientas. Lo interesante es que se sepa dominar bien cada herramienta. Vamos a partir con Illustrator y un poco lo que vamos a ver durante el semestre, haciendo un zigzag entre Illustrator y Photoshop para poder combinar y aprender bien cómo puedo usar los recursos como por ejemplo para hacer un fondo vectorial y un fondo en Speed Paint, que vamos a tener un ejercicio de Speed Paint dentro de este ramo con Photoshop. Entonces, partamos. Illustrator, bueno, aquí está Illustrator CC, pero ya tenemos instalado nosotros Illustrator 2020. Entonces, vamos a ver la introducción al mundo vectorial, es decir, qué es lo que es el vector y por qué se ocupa el vector dentro del mundo de la gráfica y del video. Composición de una imagen vectorial, cómo se compone, qué es lo que construye un parche o un paño vectorial a la hora de generar un objeto o un personaje o una estética, un diseño con vectores. Concepto del vector y sus variables, es decir, cómo yo puedo a partir de un vector llevarlo a otras plataformas y poder sacar el partido, ya sea en otro trabajo, en otro software como por ejemplo en Toon Boom Harmony, que reconoce fielmente los trabajos que tú puedes hacer en Illustrator. ¿Okay? Como yo puedo, usando Photoshop, transformarlos a vector cuando yo los importo a la mesa de Toon Boom Harmony, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esos son las variables, los entornos de trabajo vectoriales que se puede trabajar dentro de lo que es la combinación de todas estas plataformas que a la larga tienen una finalidad que es generar la ilusión de vida a partir de vectores o de bitmap. La gestión de documentos, es decir, cómo yo puedo terminar o sacar un JPG, un punto AI o un PDF o un BMP, un TIFF, un Targa. ¿Qué formatos puedo sacar o exportar a partir de mi Illustrator para que otras plataformas las puedan adquirir y puedan ser utilizadas en otros medios? ¿Okay? El dibujo vectorial, el uso de los lápices editables, los lápices con estilo, ¿ya? Con gráficas, con pattern. Entonces, todo ese tipo de trabajo y toda la edición de las herramientas de dibujo que puede tener Illustrator, no solamente trabajando en una tableta digital, sino que también cómo yo puedo dibujar de manera fluida con un mouse, por ejemplo. ¿Okay? Y cómo puedo darle yo valorización a la línea.
que es lo que es valorización de una línea, lo vamos a ver más adelante, lo que es estética. Composición de formas complejas, eso quiere decir cómo yo puedo llegar a elementos complejos de imagen a partir de las herramientas que Illustrator me brinda, como superposición de capas, como lo que es la herramienta de efectos de recorte, de sustracción, de edición, de suma, de edición, de compactación de imagen, etcétera. ¿Ya? Herramientas de transformación. Eso quiere, también vamos a ver la herramienta de los deformadores, las mallas que tiene Illustrator para poder modificar un objeto o un vector, y el uso del texto y sus herramientas. Vamos a hacer una pincelada para lo que es el diseño de title card, para lo que son las presentaciones de series animadas, por ejemplo, que es lo primero que vemos antes de ver un capítulo animado de cualquier producción de serie animada en televisión. La exportación e interacción con otro software, que es lo que yo le había mencionado anteriormente, que es cómo yo puedo combinar los resultados de este software con otras plataformas gráficas que también pueden editar mi función o mi resultado final desde Illustrator. Entonces, son más o menos los puntos que vamos a ir combinando también con lo que es Photoshop. Sigamos. Una de las ideas principales es lograr entender cómo yo puedo llegar a la confección de un personaje para mi animación. Cómo puedo yo generar esas líneas valorizadas que ustedes pueden ver, o cómo yo puedo decidir usar líneas rectas o ya un poco más estéticas. Pero la gran gama que hay de creación de personajes, hay mucha estética y mucho estilo a echar mano. Un poco lo que yo critico en buena lid con respecto a lo que es el diseño del anime. El anime yo creo que más tiene importancia en su carga de histórica, es decir, el guión, que en el avance de la estética del dibujo. El dibujo lo encuentro un poco estático o muy parecido a la estética. Sin embargo, si nosotros vemos los diseños europeos, norteamericanos, el francés, el italiano, por ejemplo, hay una propuesta estética muy interesante que también vale la pena ir descubriendo y no quedarnos solamente en un formato. Muchos alumnos durante estos 8 años o más que llevo en esta institución se han dado cuenta que siempre habían dibujado con el estilo que no correspondía. Y entre su forma de dibujar, más una estética que le gustó, que vio dentro de esta red grande que son las creaciones de personajes, se dio cuenta que cambiando el estilo y buscando una estética nueva, su personaje tuvo mucho más poder o mucho más consistencia como personaje en sí. Así que vamos a echarle un vistazo a lo que es la construcción del personaje, cómo llevarlo a cabo, cómo yo puedo colorear el personaje y obviamente todo lo que es el estudio de color del personaje. Cada color genera una sensación sensorial al espectador y eso no hay que dejarlo a un lado. Claramente un ejemplo que tenemos es de Bob Esponja, que Bob Esponja está 100% diseñado para los niños, tanto por su aspecto, su estructura corporal, su complexión corporal, que el 80% es rostro, por lo tanto hay mucha comunicación con el niño con respecto a los gestos, graciosos gestos que tiene Bob Esponja, su voz, una voz de cuerdas vocales muy agudas, ¿ya? Y también sus colores, que son los colores favoritos de los niños, por lo tanto está 100% pensado en los niños. Quizás a los más chicos no les va a importar lo que diga Bob Esponja o lo que le ocurre a Bob Esponja, simplemente se van a quedar con el gags, con la caída, con la cara chistosa, con la risa estridente, en fin, y a la larga se están matando pájaros en dos pájaros de un tiro. Primero a los chiquititos que les gusta el personaje por cómo es, y dos, a los chicos y adolescentes que les gusta el contenido que tiene Bob Esponja en cuanto a guión y diálogo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pincelada a lo que es, o vamos a hacer un vistazo a lo que es personaje, y luego también vamos a hacer un vistazo a lo que es los entornos. Muchos chicos, muchos alumnos y alumnas, como que le hacen el quite a lo que es la generación de background o de fondos. Los entornos digitales, ya sea hecho en Photoshop y vectoriales, ninguna de las dos herramientas te va a hacer más fácil la pega, ¿ya? ¿Por qué? Porque para concebir un fondo tú tienes que tener una instrucción especial, tienes que tener también una rigurosidad especial, bueno, al igual que también haciendo personajes, pero es que lo que pasa es que en el transcurso del tiempo que yo llevo haciendo clases me he dado cuenta que al alumno no le gusta rellenar espacios grandes, vacíos.
Entonces, o lo termina llenando con mucha información, o no sabe cómo generar un espacio convincente con pocos elementos y con colores específicos. Volvemos nuevamente a lo que es el uso de las paletas de colores para poder llenar un espacio o para poder generar un entorno, una atmósfera y una anímica especial dentro de un set virtual de animación. ¿Ok? El trabajo de las sombras, de luz y sombras, el trabajo de las tonalidades, tienen mucho que ver a la hora de darle una anímica y una atmósfera a una escena. Y eso lo tienen que dominar ustedes muy bien, independiente de que yo pueda también entender que mis trabajos tienen que estar basados, mis trabajos de background tienen que estar basados en una perspectiva, y también va a depender mucho también de mi estética, del estilo que yo aplique a mi dibujo. La síntesis de imagen es lo que ustedes están viendo ahora, simples manchas de colores para generar un entorno, y lentamente se van a ir complejizando, por lo tanto vamos llegando a un hiperrealismo o a lo que es el arte pictórico. Pero claramente estos trabajos tienen un estudio de texturas, de colores y de perspectiva y construcción. ¿Ok? Entonces también vamos a echar una mirada a lo que es los entornos vectoriales, tanto en Photoshop como en Illustrator. Luego pasamos a lo que son los props. Los props, ¿por qué son tan importantes los props? Cuando Batman tira su boomerang, cuando el boomerang llega de regreso, tiene que tener la misma dimensión que tenía cuando salió de sus manos. Cuando Pucca se sube a su motoneta, o Perry se sube a su motoneta, cuando se vuelve a subir nuevamente en el capítulo siguiente, la motoneta tiene que tener el mismo tamaño, la misma escala y el mismo color que fue la que se ocupó anteriormente. Por lo tanto, los props son elementos importantísimos. Uno, por su continuidad como elementos secundarios de uso de animación, y también por el control que deben tener los props. Es imposible que Thor tome su martillo en la escena 1 y en la escena 2 el martillo sea más pequeño que en la escena 1. Entonces el control de los colores y de las escalas de los props tienen que tener su carta propia. Como existe el portafolio de personaje en el cual tú tienes el turnaround, el lip sync, el model cheat, el model side, una infinidad de láminas que permite el control del personaje, también existe una carta de props que permite el control de los props que se van a utilizar en la animación. ¿Ya? Los props son los elementos que los personajes usan, ya sea un vehículo, un arma, un martillo, una capa, etcétera. Entonces también vamos a llegar a entender otra cosa, que es la síntesis de un prop. Es decir, yo cómo puedo dibujar una motoneta en pocos trazos y cómo puedo dominar eso. En mi caso, a mí me cuesta mucho sintetizar una imagen. Me cuesta sacarle. Yo adorno mucho los dibujos. Le pongo muchas hechuras, le pongo muchos respiraderos, pernos, tornillos. Y de pronto la animación te exige menos información para que sea más animable. ¿Ok? Sea mucho más, sobre todo en series animadas de corta duración, que te exigen una cantidad de producción mucho más amplia, mucho más grande. Por lo tanto tu rapidez para producir y animar tiene que ser mucho mejor. Por lo tanto claramente un diseño de un personaje o de un prop muy detallado va a significar que cuando ese personaje gire o ese prop gire, voy a tener que lidiar con toda esa información encima al momento de girar la motoneta, por ejemplo. Por lo tanto, tengo que saber simplificar los diseños de mi personaje, siempre y cuando la estética que te impongan o que tú decidas usar en tu animación respete ese tipo de síntesis. ¿Ok? De que existen animaciones más complejas, la existen. ¿Ok? Entonces también vamos a entender qué es lo que son los props. Sigamos con lo que son los vectoriales. Otro elemento importantísimo que vamos a ver también es la preparación de vectoriales para la animación en cutout. Cuando ustedes lleguen a la etapa de animar 2D en base a software Toon Boom Harmony, van a tener que o diseñarlo directamente desde Illustrator o directamente desde Harmony, porque Harmony también tiene su mesa de trabajo en base a vectores. Es como un Illustrator pero en Harmony. ¿Ok? Y para ello ustedes van a tener que tener la inteligencia suficiente de poder entender cómo desglosar al personaje para poder generar, tal como lo muestra en estos momentos en la pantalla, su desglose de personaje. Aquí hay varios ejemplos de personajes desglosados que luego, gracias a un software que va a poder compilar en capas diferentes y con pivotes de anclaje, yo voy a poder armar mi propio Muppet o mi propio muñeco
y poder animarlo como lo hacen en televisión. De hecho, el Mickey Mouse actual que ustedes están viendo en estos momentos, está hecho 100% en Qtao. Pero aquí hay una salvedad. Es un Qtao mixto, puesto que se mezcla entre animación cuadro a cuadro y animación vectorial basada en Qtao. Ahora existe una modalidad que se llama el Qtao orgánico, que te permite a ti deformar los vectores o un dibujo vectorial solamente aplicando huesos o curvas. ¿Ya? Esa magia la vamos a ver más adelante en el próximo semestre en el ramo de animación 2D. Y entonces lo que vamos a empezar ahora a entender es la base de esto que es el Qtao, que es el recorte de personajes y cómo se puede desglosar y cómo yo puedo también echarle mano a los props para que este desglose sea efectivo y no tenga que hacer tanto dibujo. ¿Ya? La idea del Qtao es no dibujar cuadro a cuadro, por lo tanto el ahora hombre dibujo baja sustancialmente, ya que tú tienes que hacer un par de muñecos, unos 5 o 6 muñecos, y con eso tú te las barajas dentro de toda la animación. ¿Ok? Bien. Acá estamos mostrando que está el cable, esta composición de imagen, el cable, las nubes, la cola. Acá estamos mostrando cómo está descompuesto el personaje, cómo está puesto en la escena pieza por pieza. ¿Ya? Y como cada elemento yo lo voy a animar independientemente, pero todo va a estar rigueado y jerarquizado por el cuerpo central. Donde yo mueva el cuerpo, lo va a seguir todos los demás elementos. ¿Ok? Entendiendo la dinámica del Qtao, es que el resultado que yo pueda tener es el siguiente. Perdón, estoy un poquito resfriado. Ahí está. ¿Ya? Aplicando las reglas de animación, Stretch Squash, la aceleración, desaceleraciones, inercias, rebotes, ¿ya? Yo voy a poder lograr que esos trozos vectoriales que conforman un conjunto de vectores que a la larga, si los veo de lejos, es un personaje, la edición de cada uno de esos elementos, el rig de cada uno de esos elementos y el vínculo jerárquico que yo pueda generar, animar, voy a lograr tener esta animación solamente con esos trozos vectoriales. ¿Ok? Bien. Sigamos entonces con lo que es el vector y sus posibles combinaciones con lo que es el bitmap. Sigamos con el trabajo vectorial y con el Qtao, ¿sí? Acá tenemos un desglose. A ver, acá tenemos un Qtao, pero lo que ustedes están viendo al frente son imágenes que yo bajé de internet. Puse Ratatouille y apareció esta imagen, puse Bob Esponja, me apareció esta imagen, Pocoyo y Horton, que es el elefante que está aquí abajito. Entonces, la idea es como yo ese desglose que le hice a, a mi personaje anterior, que es el pajarito se lo pueda aplicar a una fotografía. Y aquí ya empezamos ya a echarle mano a lo que es Photoshop. ¿Ya? Tú sin un conocimiento claro y cabal de las herramientas de Photoshop y cómo yo puedo recortar este personaje sin perder el pelaje, por ejemplo, porque si a mí me piden animar a este personaje que está acá, que es Ratatouille, tiene bigotitos muy finos y eso quieren que yo los mueva. Quieren que yo haga un cutout a partir de esta foto. Yo tengo que saber perfectamente qué herramientas ocupar a la hora de usar Photoshop. Cómo puedo clonar, cómo puedo reemplazar, cómo puedo recuperar esos pelitos, qué herramienta puedo usar para obtener, no perder la estética de este personaje o esta fotografía. Lo mismo con Bob, lo mismo con Pocoyo y lo mismo con Orton. Vamos a ver primero a Bob Esponja, cómo esta es una imagen sacada de internet y cómo en base a lo que es el cutout se puede hacer una idea de animación simple. Acá simplemente con Photoshop se modificaron los ojos, ¿ya? Y se dibujaron dedos aparte y en una capa aparte se puso el cartel para dar una idea de animación. Esto puede ser GIF animado, pero son recursos que tú puedes ocupar para internet o para lo que sea, en realidad para quizá una app de celular o para un GIF para tu celular, como emoticón, no sé, lo que tú quieras. Pero es muy simple y puedes obtener esa ilusión de vida con simples ediciones y un conocimiento muy, muy básico a la hora de manejar un programa de edición de movimiento. ¿Ok? Este es un trabajo hecho en Photoshop, ¿ya? Lo mismo pasa con Orton, ya que acá hay una pillería, porque si ustedes se fijan, Orton levanta su trompa, ya hay un error claramente en Orton.
que hay un mal manejo de fundir la imagen. Uno puede borrar la imagen, puede transparentarla, pero también puedo fundirla. Y claramente la unión de la trompa con la base de la nariz de Orton, ese trabajo no se hizo. Este parche que está acá, esta gráfica acá, debería ir de concreto a transparente para que se funda con la textura de abajo. Y así no notaríamos este parche duro que está acá. Lo hice adrede para que se dieran cuenta que en realidad se ve feo el parche, por más que yo le haga stretch y squash a esa pieza, no va a dejar ¿cómo se llama? De molestarme esa forma y de distraerme con respecto a todo el contexto de lo que está haciendo el elefante. ¿Ok? Así que ojo con eso. Aquí se retocó y se manejó el párpado, el mechoncito de arriba, se modificó la boca en Photoshop, todo en Photoshop, y la trompa se recortó y se modificó también en Photoshop, se recortó aparte y se recuperó el fondo para que quedara el fondo continuo. Para eso se van a usar las herramientas de tampones de clonar, ya las capas superpuestas, etcétera. Sigamos. Orto, un poco yo por la estética que tiene, incluso parece que fuera una animación tridimensional. Pero sin embargo es cutado. Se recortó en Photoshop la patita, se retocó el fondo donde estaba la patita, para que cuando se mueva la patita no se vea la copia de la pata atrás, y así se hizo con todo el fondo. ¿Ok? Ahora, uno puede usar recursos y puede usar métodos para poder usar otro fondo que no sea el que no está puesto Pocoyo. Pero eso va a depender de tu expertise, de tu creatividad y también de entender cómo funciona toda esta dinámica de la animación por Qtao. Yo soy mucho más adepto a la animación cuadro a cuadro. ¿Ya? Es mucho más artística, mucho más plástica, mucho más... en realidad todavía no ha sido superada la animación cuadro a cuadro. Pero para efectos comerciales y sobre todo para hacer productos infantiles, este manejo del Qtao y Qtao orgánico es mucho más versátil, es mucho más rápido y trae respuestas mucho más inmediatas que la animación cuadro a cuadro, que si alguien se va a dedicar a hacer animación cuadro a cuadro, obviamente que se va a dedicar a hacer animación tipo Disney o una animación mucho más terminada, más acabada y mucho más exigente. ¿Ok? En fin, sigamos. Y por último, Ratatouille, que es el que generaba más trabajo dentro de lo que es la edición del Photoshop. Tenemos acá también el trabajo del movimiento de manos, de bigotitos, orejas y de sus párpados. Cierra la boca, cambia de forma de boca, ¿ok? Y los bigotitos se mantienen, se levanta la ceja, ¿ya? Y esa animación no es complicada de hacer, quizás es más complicada manipular la imagen o prepararla para poder hacer animada. Animar ya, cuando empiezas a animar lo disfrutas. Pero lo complicado y en realidad lo más interesante, lo que tienes que saber tú y lo que te va a diferenciar dentro del mercado laboral, es tu capacidad de poder editar la imagen para después llevar la animación. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos también que el Qtao y lo que es la edición vectorial o de bitmap se puede obtener resultados tanto en vector como en bitmap. Y si acá vamos a lo que es la multimedia, vamos a poder generar reacciones dinámicas a la hora de obtener una pieza gráfica o lo que me están pidiendo a mí para lo que sea necesario mi pieza vectorial. Aquí hay unos videos que se los voy a dejar cargados a ustedes que son unas muestras de Pocoyo, no perdón, de Puka, que si se los tiro por este video se va a demorar mucho y va a quedar muy grande la cápsula, así que se los voy a cargar porque la vean como muestra, porque Puka es una animación vectorial en el cual está determinado lo que es la animación 2.5, que es la ilusión de profundidad de campo o de volumetría, basado en elementos vectoriales 2D. ¿Ok? Si les interesa, les voy a colgar ese video para que ustedes lo puedan ver. Sigamos entonces. Acá tenemos un ejemplo de Qtao, simple, básico. Y los Qtao, si yo preguntara en clases, ¿cuándo ustedes creen que se generó el Qtao? Y en realidad el Qtao se generó en el tiempo de las sombras chinas. Tiene miles y miles de años. Y la idea surge desde las sombras chinas, puesto que los chinos hacían marionetas de papel, movidas por varillas, y estas marionetas de papel estaban ancladas en sus rótulas, en sus giros, y con ello ellos podían proyectar esos muñecos de papel en una hoja de arroz grande, en unos velones grandes que ponían, y quien estaba al otro lado de esa hoja de papel de arroz grande podía ver las sombras de estos personajes, ¿ya? Y muchas veces lograban entornos
tanto de acercamiento a la luz como el alejamiento y la difusión de esta sombra, podían generar efectos de profundidad de campo en esos tiempos. Hoy en día, con la tecnología digital, uno puede aplicarle un blur y ya obtener un desenfoque directo. Pero para que ustedes sepan o cuando surge realmente la génesis de lo que es el cutado. Acá tenemos elementos hechos 100% en Illustrator. Tenemos este rectángulo que está con unos colores gradientes acá, ¿ok? Y tenemos acá un dibujo de un cactus, tenemos el dibujo de una torre, ¿ya? El dibujo del cuerpo de una moto, sus amortiguadores y sus respectivas ruedas. Tenemos al piloto de motocross desglosado. Ya aquí se analizó perfectamente cómo se mueve un piloto dentro, para eso se vieron videos, se vieron referencias. Nadie puede trabajar de memoria, recuerden, tienen que trabajar con referencias y en base a esas referencias ver videos, fotografías, GIF, todo lo que ustedes quieran, pero que me dé una información específica, clara, de cómo se comporta la complexión corporal de un motociclista en una moto enduro, en un trabajo de todoterreno. ¿Ok? Entonces, además tenemos una base, que esta que está aquí abajo, que es el terreno, que se ve un poco de pasto, que todo está hecho en Illustrator, ¿ya? Y vamos a hacer la conformación de este montaje. Ponemos el fondo primero, luego ponemos el terreno, una luna, vamos a poner con sus cables, y ahí está la moto armada, y ya tenemos ya el entorno gráfico que corresponde a este cutado. ¿Ok? Eso es simplemente para que lo vamos a repetir. Vamos a ver los resultados y cómo yo puedo ir mejorando cada uno de estos elementos para obtener mejor información. Porque yo les muestro estos cuadros y generalmente siempre los muestro a mis alumnos. Porque generalmente el alumno cuando genera su primera animación se queda como le quedó. ¿Ok? Y esa no es la idea. La idea es que ustedes vayan desarrollando en sí, en ustedes mismos, las ganas de ir mejorando lo que ustedes estén logrando. El alumno promedio se queda conforme con lo primero que le resultó, y esa no es la idea. Entonces, si yo logré hacer una animación de mi motocross en esas circunstancias, si ustedes se fijan, lo que acabo de hacer fue animar la banda de tierra, ¿ok? Si yo achico esto y vuelvo atrás, voy a perder el video, obviamente. Ya, voy a volver a poner de nuevo la película, porque, bueno, no puedo mostrar el terreno en vector, pero lo que yo hice fue que el terreno que dibujé lo estoy repitiendo. Lo hago pasar una y otra vez con el efecto loop o con la técnica de loopear o que sea repetible esta banda de gráfica que tiene el pasto, la tierra de base y el cactus. Luego, recuerden que había un cactus que es el que pasa en primer plano. ¿Ya? Todo lo que está en primer plano pasa más rápido. Lo que está en el medio, que es el terreno, pasa en mediana velocidad. Lo que está más al fondo, que es la torre de alta tensión, pasa mucho más lento. Y el fondo no se mueve, en este caso la luna, a menos que la moto girara y cambiara de ángulo. ¿Ok? Pero este es el parámetro de un parallax. Este es un parallax scroll, ¿ya? En el cual estamos trabajando con varias capas animadas y que cada capa animada tiene una diferencia de velocidad. Esa diferencia de velocidad me da la idea de estereoscopía o del 2.5, que es una ilusión de profundidad de campo. Obviamente aquí yo no he trabajado con blur, ¿ya? Todo está vectorial, 100% vectorial. Pero es una animación que dura, si no recuerdo, 45 fotogramas, y fíjate que no se nota, no hay ningún corte, porque está pensado, está hecho con la técnica del loop, ¿ya? Es decir, que se repite y tú ni te enteras en qué momento se está repitiendo o vuelve desde el inicio la animación, ¿ok? Son recursos que pesan muy poco y que si yo quisiera o me piden a mí desde un club deportivo o un motociclista de freestyle me pide que les haga un banner o una cortina especial para su página web, ya sabemos cómo echarle mano y no tenéis que echarle mano a videos que me van a pedir los derechos, o porque generalmente estas motocicletas traen muchas marcas y me puedo ver involucrado en un problema de copyright, etcétera, etcétera. Entonces es bueno manejar este tipo de recursos. Bueno, tenemos el resultado acá. Es el resultado simple que se puede pedir a partir de
de un desglose como el que vimos anteriormente, ¿ok? Pero yo quiero mejorar esto, no me voy a quedar con ese resultado. Voy a ver qué más puedo hacer con esa conformación o con esa configuración, ya que lo que estoy haciendo ahora es la misma animación, pero estoy jugando con la cámara. ¿Se fijan? Entonces, y la cámara, los movimientos de cámara, también están relacionados con lo que hace el loop. Es decir, en ningún momento tú te das cuenta cuando se corta la animación y vuelve a empezar de nuevo. ¿Ya? Entonces, fíjate que la animación ya no es tan monótona como anteriormente, que se veías tú, que tú estabas estático viendo cómo la moto avanzaba en un horizonte sin fin. ¿Ok? Bien. Y por último, si quisiera darle más énfasis a la animación y no quedarme con lo que hice al principio, obviamente que le voy a dar más realismo si yo a mi cámara le animo un shake o un tiritón para que se vea más realista, ¿verdad? Para sentir un poco el terreno el terreno escarpado que tiene el hecho de recorrer en motocross un terreno o hacer un cross country dentro de una motocicleta. Y eso me lleva mucho más a lo que es el realismo de la escena. Hay un autor que se llama, si bien no recuerdo, eh, que se llama, a ver, se llama Stuart Gordon. Stuart Gordon es un director de cine de terror que murió justamente hoy día, lamentablemente, que fue el creador de la película de terror de Reanimator. Y este director decía que si tú le aplicas a tu historia de fantasía una cuota de realismo, tu fantasía va a ser creíble. Es por eso cuando ustedes ven la película Alien y muestran que cómo se inocula la larva dentro del esternón de un ser humano, tú dices, wow, sí, eso es legal, o sea, eso funciona. Bueno, el director de esa película tenía muy claro que si era obvio o era reconocible en la inoculación de esa larva dentro del cuerpo, la gente iba a crear ojos cerrados que eso podía ser y que el cuerpo humano ya podía llegar a obtener o desarrollar un monstruo como el que vimos en Alien. ¿Y es por qué? Porque en la estructura del cómo se gesta este personaje, este monstruo, va relacionado en un hecho real. ¿Ya? Hay muchos animales e insectos que usan ese recurso para poder procrear su descendencia. Entonces, lo que decía el señor Gordon tiene toda razón y eso va tanto para el personaje como para el guión como para lo que es el efecto especial o la creación de un personaje ya sea 2D o 3D. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a ir mejorando y no quedarme con el primer resultado. Y por último, obviamente que todo esto mejora cuando uno le agrega el sonido a la animación. Bien, como se han dado cuenta, al parecer se da la idea de que con pocos recursos uno puede hacer cosas interesantes y cosas gráficamente muy entretenidas, ¿no es cierto? Y también esto llévalo al mundo del videojuego, ¿ya? Llévalo al mundo de lo que es el videojuego por celular, por estas plataformas pequeñas, portátiles que llevan los chicos que se están usando en estos últimos tiempos. Entonces sí, es potente, lo que tú vas a aprender acá dentro del mercado es potente y por eso necesitamos que estés concentradísimo en cada una de las clases que te vamos a enviar o que vamos a dictar online para que tú puedas hacer los ejercicios, los logres hacer, los puedas gestionar, los puedas mejorar y la idea también es que cada resultado de ejercicio que tú tengas, aparte de tener una calificación que yo creo que es lo menos importante, lo más importante es que tú estés convencido y estés claro de que tú eres bueno para esto, ¿ok? La idea es que tú salgas de esta carrera con la seguridad y con la certeza de que cuando tú llegues a una productora digan, sí, yo puedo hacerlo, sí, yo sé cómo hacerlo. O por último, entender cómo se hacen las cosas para empezar a poner la práctica dentro de una productora. ¿Ok? Continuamos con esta cápsula. Ya llevamos 34 minutos, estamos por terminar.
Y por último vamos a hablar de lo que son las fotografías dinámicas y otros medios de animación. Esto es la combinación de plataformas para lo que es la animación QTAO o lo que es la animación por combinación. Acá lo que les voy a mostrar yo es una foto de Viña del Mar, de las costas de Viña del Mar. Estas son las Torres Corazero que están en 15 Norte con la costa. Y si se fijan, vamos a hacer un manejo de retoque en Photoshop. Vamos a cambiar la dinámica, en realidad vamos a cambiar la anímica y la atmósfera de esta foto. Primero, echándole mano a lo que es el color. Entonces en Photoshop, cuando nosotros aprendamos a cambiar los niveles de color y los balances de color, vamos también a aprender a utilizar la paleta de colores para llegar a estos niveles. Y luego vamos a hacer un montaje. Y yo creo que ustedes ya lo van a hacer, si no lo han hecho, lo van a hacer. Van a hacer un montaje de retoque digital y de intervención fotográfica, en el cual ustedes, por ejemplo, a mí me piden que yo esta costa la haga holocaustica, la haga en destrucción. ¿Ok? Entonces yo le voy a agregar elementos que conformen este ambiente. Por lo tanto, voy a agregar vehículos que están en desuso, oxidados o abandonados. Voy a cambiar el cielo celeste y calmo que había con un cielo un poco más violento, con colores mucho más puros, ya mucho más eh, amenazantes. Y vamos a retocar con manchas los edificios para que no se vean tan claros, ni tan limpios, ni tan prístinos como estaban anteriormente. Ya teniendo este cambio atmosférico y de anímica y anímica, también vamos a echarle mano también a lo que es efectos especiales o inserciones hechas por otro software, en este caso Maya Software, que ustedes también lo van a ver en el transcurso de su carrera. Entonces, acá tenemos tres ejercicios que están basados en fotografías y en dibujo vectorial. Primero, el trabajo de lo que es el retoque y el uso de lo que es las herramientas de Photoshop. La animación, QTAO 100% hecho en fotografías, ¿ya? Y luego la animación QTAO hecha 100% en Illustrator y en este caso Flash, que está aquí abajo. Si se fijan, todo lo que está acá es bitmap y vector, el bitmap recortado o el vector recortado, y todo está pensado para darle dinámica y una ilusión de vida o de ambiente a todas estas escenas, ¿ya? En primer lugar vamos a ver el video, que este es súper cortito, que es una intervención solamente, no es un acierto fílmico ni nada, pero la idea es que lo puedan entender. Por si tienen que hacer un pequeño retoque, fíjense bien. Y sería todo. Es un pequeño detalle, pero que yo puedo lograr hacer con esta combinación de Photoshop, Maya Software y lo que es el QTAO al momento de poder hacer montajes en mi animación. Tenemos un segundo ejercicio. No me gusta mostrar mucho este ejercicio porque generalmente se terminan riendo de mí, pero bueno, el profesor está expuesto siempre. Así que hay un ejercicio de QTAO fotográfico en el cual yo decidí fotografiarme 2 veces y de ahí pensar cómo recortar esa fotografía que yo hice para darle vida y darle una acción, jugar y generar una acción con respecto a esas fotografías. Y aquí les va. Súper corta. Atentos. Muchas gracias por los aplausos y por las pifias. Y acá por último tenemos un ejercicio ya de una animación, este es un chiste, pero es la animación del viejo Pascuero y que está llevado a un saludo de Navidad, pero está hecho en Illustrator 100% y animado en Flash. Y aquí está el ejemplo.
Bien, después de este elegante saludo, si ustedes se pueden fijar, la animación cutout, este personaje, este viejo pascuero, vamos a mutear esto, este viejo pascuero tiene aproximadamente, a ver, fíjense que cada dedo, cada trozo del dedo es un trozo de vector, ¿ya? Que está anclado por unos pivotes virtuales. Los pivotes virtuales generan la rótula y el giro de la articulación de esta mano. Entonces se ve como el dedo se contraen, se estiran, incluso se ve un poco el desfase de los vectores. Y el viejo pascuero también está desglosado en varias partes. El sombrero es una cosa, cada ceja es aparte, los ojos son aparte, las orejas son aparte, la barba es aparte, la boca es totalmente aparte porque hay muchas bocas. Y este brazo es un trozo, otro trozo, la mano es otro trozo y así lentamente uno le va dando articulación, movimiento e intención al personaje. ¿Ok? Bien, entonces esto es un poco lo que quiero que ustedes aprendan para poder entender cuál es la idea de este ramo y cuál va a ser la expertise que ustedes van a tener al momento de terminarlo. Eso sí que vamos a tener que tener mucha continuidad a raíz de lo que son las teleclases y lo que es las clases virtuales. Va a depender mucho del rigor de ustedes y de cuánto ustedes puedan practicar en su casa a la hora que se les envíe una tarea. ¿Okay? Por último, y para rematar, vamos a ver lo que es el diseño del title card. Los title card, los títulos y créditos, bueno, eso es importante que lo sepan porque tiene una estética especial. Ahora, ustedes no tienen que ser expertos en todo y eso se van a dar cuenta a lo largo de la carrera. Muchos se van a emocionar con la iluminación, otros se van a emocionar con lo que es el rig, otros se van a emocionar con lo que es la animación cuadro a cuadro, la animación cutada orgánica y se van a empezar a especializar en eso. ¿Ya? La idea, y eso es lo que todos los profesores nosotros queremos, que en realidad el alumno Duoc de animación digital es mucho más generalista. Es decir, que va a saber de todo. ¿Ya? Ahora, de todo lo que sepa, una cosa le va a gustar más que la otra. ¿Ya? Y para esas cosas que le gustan va a tener que ser experto. ¿Okay? Entonces, dentro del transcurso de la carrera hay clases que son, por ejemplo, hay un ramo de animación, por ejemplo, en el caso de animación digital, hay un ramo de animación digital 2D de avanzada, ¿ya? En el cual se exige 100% la animación cuadro a cuadro tipo Disney, ¿ya? Con las dificultades que eso implica. Pero la idea es que el alumno se pueda especializar 100%. También hay ramos de escultura orgánica de alta gama, entonces que la genera Miguel Ruiz, por ejemplo, y eso también es una buena decisión de tomar esos ramos y sacarle partido a estos ramos especiales que se les ha adaptado a ustedes. Ustedes son los beneficiarios de la nueva malla de animación digital y les damos la bienvenida también a todos ustedes y por eso que eh, tengo el ánimo y tengo la sensación de que esto, independiente de las circunstancias mundiales que estamos viviendo, esto va a ser beneficioso y va a tener buenos resultados en nuestro alumno de estas generaciones. Chicos, estos serían los contenidos, esto sería lo que yo quiero que ustedes aprendan al final de mi ramo, en lo que partimos pues, en primer lugar hablando de lo que es vector y la mezcla de After Effects. En nuestra próxima cápsula vamos a ver lo que es la interfaz de Illustrator y luego tenemos una tercera cápsula que es la interfaz de Adobe Photoshop. Gracias chicos y nos vemos en la próxima cápsula. Un abrazo para todos y se cuidan. Adiós.